Hola, me llamo Juan Carlos Martínez Valcárcel y soy vuestro profesor de Maquetage en InDesign. Vamos hoy a hablar de las diferencias del dibujo vectorial y del dibujo bitmap. ¿Por qué hay uno y por qué hay otro? ¿Por qué no podría haber un programa que implementase los dos? La verdad es que en estos últimos años las diferencias entre el dibujo bitmap y dibujo vectorial se siguen forjando y se siguen uniendo en diversos programas, pero cada vez la frontera es más difusa. Me refiero con esto, pues que hay programas, por ejemplo, como Adobe Illustrator, que ya empiezan a implementar características y filtros y aplicaciones para el dibujo bitmap, y también programas como, por ejemplo, Adobe Photoshop, que es de dibujo bitmap, que también mete características del dibujo vectorial, como pueden ser pues objetos inteligentes y algunos trazados y cosas de ese tipo. Pero hay dos dibujos bien diferenciados y cada uno con sus peculiaridades. En el dibujo vectorial se podría decir que el protagonista es el nodo o el punto de control. El nodo es un punto de control que puede tener dos tiradores en forma de flecha, que veremos más adelante y que tienen una serie de características que nos ayudarán a formar vectores. En el dibujo bitmap el protagonista es el píxel. El píxel viene de la abreviatura de Picture Element y sería algo así como la unidad mínima de una imagen, la unidad más pequeña de una imagen. No tiene medida, perdón. O sea que puede haber un píxel de 2 metros por 2 metros o de milímetros o incluso más pequeño. Pero el píxel nos da una idea de lo que es una imagen digital. Una imagen digital está formada por píxeles, es el punto mínimo de la imagen digital. Bien, en el dibujo vectorial se puede escalar sin perder calidad, ya que se trata de vectores, como he dicho anteriormente, y formados por puntos de control o nodos. Es decir, que cuando aumentamos ese dibujo, pues voy a, por ejemplo, hacerlo ahora mismo aquí en Adobe Illustrator. Cuando aumentamos este dibujo voy a hacerlo mejor con una elipse. Vamos a hacerlo con un color. El ordenador le está diciendo a cada paso que hay unas coordenadas y más, y más, y más, y más. Y por eso no se ven píxeles. Está siempre definido. Bien, en el dibujo bitmap ya se forma de otra manera. Voy a hacerlo ahora aquí, haré lo mismo para que nos entendamos. Voy a darle un color. Vamos a darle un color parecido para que lo entendamos un poquito mejor. Ya funciona de otra manera. Voy a darle también un contorno, un perfil para que lo veamos. Bien, esto es un poquito exagerado. Edición, contornear. Vamos a hacerlo pues con 2, así. ¿Veis? Son píxeles. Y cada vez que voy aumentando, pues vería todos los píxeles de los que está formado este dibujo. Cada píxel de este tipo nos da una información sobre tono, saturación, brillo y color. Vale, vamos a seguir con la tabla. En el dibujo vectorial los objetos son independientes, pueden agruparse o desagruparse y podemos acceder a ellos en cualquier momento. Es decir, si ahora yo aquí en Adobe Illustrator pues creo más dibujos, como puede ser este cuadrado, pues voy a crear ahora aquí otra circunferencia, pues puedo acceder, los tengo siempre a mano, y puedo pinchar porque cada uno de ellos tiene unas coordenadas y tiene unas características peculiares y personales que me permiten acceder a ellos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Sin embargo, en Photoshop no. En Photoshop trabajo sobre lo que sería algo así como una especie de folio, que sería esto. Y en este folio pues yo dibujo. Y en este dibujo pues yo puedo realizar pues varios, vamos a coger un pincel, así, bueno, vaya, así, y entonces ahora mismo es como si hubiera hecho un trazo que queda pegado, queda impregnado ya en ese dibujo. Si sigo aumentando pues veré los píxeles, pero no puedo seleccionarlo en cualquier momento, ni es independiente. Se puede hacer algo parecido, pero la manera sería trabajando por capas, que ya veremos más adelante y que en Adobe Photoshop son fundamentales.
También las hay en Adobe Illustrator y en InDesign también, pero no son tan importantes, por así decirlo, como en Photoshop. ¿De acuerdo? Más cosas. Las imágenes en el dibujo vectorial, otra característica que he puesto es que son imágenes menos realistas. Aunque últimamente, en estos años, se están haciendo trabajos verdaderamente hiperrealistas y que dan el pego con unas características que nos dejan impresionados y que nos confunden si es real o no es real. Pero cuesta mucho más hacerlo con el dibujo vectorial que con el dibujo bitmap. Con el dibujo bitmap, una fotografía es lo más real que hay. Y en el dibujo vectorial tendríamos que trazarlo, tendríamos que trazar esos nodos, esos vectores, trabajar con degradados. Nos daría sería una labor mucho más densa para hacer lo mismo. En principio las imágenes son menos realistas y en el dibujo bitmap las imágenes son más realistas. Otra característica del dibujo bitmap es que ocupa o pesa muy poco. Al ser coordenadas, el ordenador los interpreta como tales y esas coordenadas hacen que ocupen menos datos o pesen menos datos. En el dibujo bitmap no, porque cada píxel, como os he dicho, da un valor sobre su tono, saturación, brillo, y entonces esa información, imaginaos en una imagen que tenga un montón de píxeles, pues hace que ocupen más. Aunque también hay métodos como el formato JPEG, que os explicaré también, y que hace que ocupen un poquito menos, pero generalmente ocupan o pesan más. ¿Por qué hay dos tipos de dibujo? Bien, hay dos tipos de dibujo porque se utilizan para cosas más o menos diferentes. En el dibujo vectorial se utilizan sobre todo, pues eso, para logotipos, porque un logotipo puede ser desde un pin o una chapita pequeñita de 1 centímetro hasta una lona que ocupe un edificio entero, que son metros y metros y metros. Entonces, para ahí lo más normal y lo más correcto sería trabajar con el dibujo vectorial o con un programa de dibujo vectorial. En el dibujo bitmap, pues se nos utiliza, pues como dije antes, para tratar con fotografías, con imágenes más realistas, pues para hacer vallas publicitarias, es decir, para hacer cosas que ya tenemos en concreto el tamaño definido realmente, ¿no? Para lo que lo vamos a hacer. Bien, pues esto ha sido todo.